Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde hace unos días, he notado cambios extraños en mi cuerpo. Todo comenzó con un simple dolor de cabeza, pero pronto mi piel comenzó a cambiar. Pequeñas manchas oscuras aparecían, como si algo en mi interior se descompusiera. Al principio pensé que era solo estrés o falta de sueño, pero entonces descubrí que no era el único. Escuché rumores de un virus que se transmitía en silencio, sin síntomas hasta que ya era tarde. Los noticieros mencionaban casos esporádicos, describiendo personas con manchas similares. Algo dentro de mí gritaba que debía alejarme de todos. La idea de estar enfermo me aterrorizaba, pero más aún la idea de no saber cómo comenzó todo. Día tras día mis síntomas empeoraban. La fiebre aparecía y desaparecía, dejándome débil y confuso. Traté de ir al médico, pero los hospitales estaban desbordados. Cientos de personas presentaban los mismos síntomas. Nadie sabía cómo enfrentarlo. Comencé a investigar en Internet, buscando algún testimonio, algún caso similar. Encontré foros en los que hablaban de un virus fantasma, algo que solo los afectados podían ver y sentir, pero los mensajes desaparecían al poco tiempo de ser publicados. Desesperado decidí aislarme. Cerré puertas y ventanas, evitando cualquier contacto, pero las manchas en mi piel seguían creciendo, extendiéndose como raíces oscuras. Cada vez que me miraba al espejo, era como ver a un extraño. Una noche, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido, solo decía: "No estás solo. Lo que ves es real". Mi cuerpo tembló al leerlo. ¿Quién era? ¿Cómo sabía lo que me estaba pasando? Empecé a escuchar ruidos en mi casa. Al principio, pensé que eran alucinaciones provocadas por la fiebre, pero eran demasiado claros. Eran susurros, como si alguien estuviera tratando de hablarme desde las sombras. No podía soportarlo más y decidí grabar esos sonidos. Al reproducir la grabación, oí una voz que repetía: "Es tu culpa". Intenté recordar algún momento en el que pudiera haber estado en contacto con alguien enfermo, pero nada tenía sentido. Días después, descubrí algo aún más extraño. Al mirar las grabaciones de mi teléfono, aparecían imágenes borrosas de lugares en los que nunca había estado, como si alguien o algo estuviera grabando desde dentro de mí. La paranoia comenzó a consumir mi mente. Todo parecía ser una trampa, una pesadilla de la que no podía escapar. Pensé en salir de casa, pedir ayuda, pero algo me detenía. Sentía que alguien me observaba todo el tiempo. Al revisar de nuevo mis fotos, encontré una imagen de un hospital. En la esquina de la foto, había una figura de pie, con manchas negras en el rostro, idénticas a las mías. Sentí que mi corazón se detenía al reconocer esa figura. Esa misma noche, mi cuerpo empezó a reaccionar de una forma extraña. La fiebre se intensificó y la piel alrededor de las manchas comenzó a romperse, dejando ver algo oscuro bajo la superficie. Un olor a podredumbre llenó el ambiente. Fue entonces cuando recordé un momento específico. Hace unas semanas ayudé a un hombre en la calle. Estaba desorientado, con la mirada perdida y manchas oscuras. No le di importancia, pero ahora sé que ese fue mi primer contacto. La voz en mis grabaciones comenzó a cambiar. Ya no era un simple susurro, sino algo que podía entender claramente. Decía: "Somos uno. Nos encontraremos pronto". La desesperación se apoderó de mí. Era como si algo dentro de mí estuviera despertando. Empecé a sentir una presencia en mi casa, algo invisible que se movía por las habitaciones. A veces el ambiente se volvía tan pesado que apenas podía respirar. Cada rincón estaba impregnado de un miedo inexplicable. Intenté contactar a la persona que me había enviado el mensaje, pero el número había desaparecido de mi teléfono. Era como si todo se estuviera desmoronando, como si yo fuera parte de un experimento sin saberlo. La última noche vi algo en el espejo. No era solo mi reflejo, sino una figura oscura que me miraba fijamente. Era yo,
pero también era alguien más, alguien atrapado dentro de mí. Sentí que, si cerraba los ojos, desaparecería para siempre. Al amanecer, encontré una carta en la puerta de mi casa. Decía: "El contagio es solo el principio. Prepárate". En ese momento, entendí que no había escapatoria. Algo había despertado en mí y ahora formaba parte de algo más grande. Desde esa mañana dejé de salir. Los síntomas ya no me importaban porque entendí que no podía escapar. No era solo el virus, sino algo más, algo que había tomado control. Era como si cada pensamiento ya no fuera mío, sino parte de un plan invisible, una red a la que estaba conectado sin saberlo. Hoy, mientras escribo esto, siento cómo esa presencia crece en mí. Aún puedo resistirme, pero sé que es cuestión de tiempo. Si alguien encuentra este mensaje, recuerden, el contagio es solo el principio. Esto no termina aquí. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo empezó cuando recibí una alerta en mi teléfono. Virus desconocido detectado en la ciudad. Evite el contacto con otros. Al principio, pensé que era una falsa alarma, pero la paranoia creció cuando los noticieros reportaron contagios inexplicables. Pronto, mis redes sociales se llenaron de imágenes de personas con extrañas marcas en el cuerpo. 2 días después, descubrí una pequeña herida en mi antebrazo que no recordaba haberme hecho. Era solo un rasguño, pero al mirarla de cerca, noté algo extraño. La piel alrededor comenzaba a tornarse gris. La imagen no se iba de mi cabeza. Algo en mi interior me decía que eso no era una simple herida. Intenté ignorarlo, pero la marca en mi brazo creció. Alrededor de ella, aparecieron líneas oscuras que se ramificaban como venas infectadas. Empezaba a sospechar que este virus no solo se transmitía por el aire, sino de una forma mucho más siniestra. Decidí ir al médico. La sala de espera estaba abarrotada de personas con marcas similares en la piel, todas con una mirada vacía. Cuando fue mi turno, el doctor apenas me miró. Solo anotó algo en su libreta y me dio unas pastillas. Esa noche, tuve un sueño perturbador. Me veía caminando por un bosque oscuro perseguido por sombras. Al despertar, encontré una línea de sangre saliendo de la herida. Pero no era sangre normal, era espesa y de un tono casi negro. Volví al hospital, pero esta vez no me dejaron entrar. La seguridad había cerrado el acceso y solo se permitía la entrada a casos extremos. La sensación de aislamiento aumentó mi miedo. Estábamos todos atrapados, abandonados a nuestra suerte. Un mensaje apareció en mi teléfono de un número desconocido. No confíes en nadie. El virus es solo la primera fase. Intenté responder, pero el número estaba desactivado. No podía sacarme de la cabeza la idea de que alguien me vigilaba. Las manchas en mi piel avanzaban, como raíces que crecen bajo tierra. Cada día sentía menos fuerza en el cuerpo y una especie de ardor constante. Empecé a dudar si lo que estaba experimentando era una enfermedad o una especie de transformación. Investigando en foros de internet, encontré a otras personas con síntomas similares. Un usuario advirtió que esos signos no eran de un virus, sino de algo antiguo, algo que había permanecido oculto hasta ahora. No podía evitar pensar que estaba conectado a algo más allá de mi comprensión. Empecé a notar cambios en mis sentidos. Podía escuchar sonidos que no estaban allí y ver sombras en los rincones de mi casa. Intentaba ignorarlas, pero eran cada vez más evidentes. Algo oscuro estaba intentando apoderarse de mi mente. Cada noche, la fiebre me provocaba pesadillas. Me veía en medio de un paisaje árido, rodeado de figuras humanas que, al acercarse, se desintegraban en polvo oscuro. Sabía que era un aviso, pero no lograba entender su significado. Una madrugada me desperté frente al espejo del baño sin recordar cómo había llegado allí. Tenía un par de horas de memoria en blanco. Cuando examiné mi rostro, noté que una de mis pupilas era más oscura, casi negra. Desesperado, regresé a los foros. Una persona aseguró haber detenido los efectos del virus aislándose completamente del mundo.
Decía que el virus no era físico, sino que se propagaba a través de la mente, conectándonos a algo mucho más siniestro. Siguiendo su consejo, me recluí en mi casa y apagué todos mis dispositivos. Durante 3 días estuve en completo silencio, esperando. Pero al tercer día, oí algo. Un susurro que venía desde las paredes, como si alguien me hablara desde el otro lado. Al seguir el sonido, descubrí un mensaje escrito en la pared. Te estamos esperando. Era como si esa entidad estuviera en mi casa, alimentándose de mi miedo y mi soledad. Sentí que cada sombra ocultaba una amenaza invisible. Quise escapar, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas estaban rígidas, como si algo se aferrara a mis huesos. Me arrastré hasta la ventana y miré afuera. Todo el vecindario estaba en silencio, como si el tiempo se hubiese detenido. Las voces en mi cabeza se volvieron claras. Decían que el virus era solo un canal para abrir las mentes, para preparar a quienes serían elegidos. Me di cuenta de que no había escapatoria, que ahora formaba parte de algo que nunca podría entender. Finalmente, el dolor en mi cuerpo se desvaneció, pero me sentí vacío, como si ya no fuera yo mismo. Supe que lo que me había invadido no era solo un virus, era una presencia que había reclamado mi ser. Desde aquel momento, mi reflejo en el espejo ya no era el mismo. Mis ojos mostraban una mirada vacía, una oscuridad que antes no estaba ahí. Las marcas en mi piel habían desaparecido, pero algo dentro de mí me decía que ya no era quien solía ser. Hoy, al ver mi rostro, siento que soy un huésped, un simple recipiente para algo más. Si alguien lee esto, sepan que no todos los contagios pueden verse. Algunos, como el mío, destruyen desde adentro y nunca se curan. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Fue una noticia en un rincón oscuro de Internet, un virus misterioso que afectaba solo a unos pocos, aquellos que decían tener una sensibilidad especial. Al principio, pensé que era un invento más, algo para asustar a los paranoicos. Pero en las semanas siguientes empezaron a llegar rumores de personas desaparecidas. Luego, una noche, noté una pequeña mancha bajo mi piel, en el brazo. No parecía nada serio, solo una leve decoloración. Pensé que era una picadura de insecto, hasta que empecé a sentir un leve ardor. Algo en mí decía que eso era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Ignoré la mancha durante días, esperando que desapareciera sola. Pero se extendía como un rastro invisible bajo la piel. Cada noche, sentía un calor en el brazo, como si algo estuviera cobrando vida ahí dentro. Busqué en foros, esperando encontrar una explicación lógica. En un rincón oscuro de la web, leí testimonios de personas con manchas similares, todos afirmando que la mancha era una marca. Decían que una vez que aparecía, el tiempo comenzaba a agotarse. Empecé a notar comportamientos extraños en mí mismo. Desperdiciaba horas mirando al vacío, como si mi mente se apagara sin razón. Era una sensación aterradora, como si algo me observara desde dentro, esperando que bajara la guardia. Al cabo de una semana, mis dedos empezaron a temblar y sentí una necesidad urgente de alejarme de todos. Algo me decía que debía aislarme, pero no sabía por qué. Una noche, cerré todas las ventanas y apagué las luces, temeroso de ser visto. La fiebre empezó. Esa misma noche, me vi en el espejo y noté que la mancha había cambiado. Ahora tenía un tono gris oscuro y una forma irregular. Era como si algo estuviera creciendo en mí, y eso me aterraba más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Una llamada en la madrugada rompió el silencio. Era un número desconocido. Al contestar, solo escuché una voz débil que susurraba: «Te están observando. No permitas que tomen el control». Colgué, sintiendo un frío intenso en el pecho. Revisé mi teléfono y encontré una foto extraña en mi galería. Era una imagen borrosa de mí mismo, durmiendo. Nunca la tomé, y nadie más había entrado en mi casa. Sentí un escalofrío al pensar que quizás no estaba solo,
que alguien o algo se movía entre las sombras. La mancha en mi brazo comenzó a doler, como si fuera una herida profunda. Un hilo de sangre apareció en la superficie, pero lo más perturbador fue descubrir que la sangre tenía un tono oscuro, casi negro. Mi cuerpo se estaba transformando de una forma desconocida. Decidí visitar a un médico en busca de respuestas. Pero en la sala de espera, todos los que vi tenían esa misma mirada perdida, todos con manchas similares en sus cuerpos. Era como si ya supieran lo que me estaba pasando, y no les importara. Empecé a sospechar que el virus no era un simple microorganismo, sino algo mucho más siniestro. Recordé los foros que mencionaban una entidad que se apoderaba de las personas, que tomaba sus mentes hasta que dejaban de ser ellos mismos. Una noche me desperté sobresaltado al escuchar susurros en mi oído. No había nadie en la habitación, pero la sensación de presencia era abrumadora. Eran voces confusas, como si alguien estuviera tratando de darme una advertencia desde el otro lado. Intenté grabar esos sonidos con mi teléfono, pero cada vez que escuchaba las grabaciones, solo oía mi respiración, como si el silencio ocultara algo que solo yo podía percibir. Sentía que cada instante me acercaba más a la locura. Los síntomas avanzaban. Cada día que pasaba mi cuerpo parecía más frágil. A veces no podía reconocer mis propios pensamientos. Era como si algo estuviera infiltrándose en mi mente, desplazando lo que era yo. Al cabo de una semana, encontré una nota en mi puerta. No dejes que tome el control. La nota estaba escrita con mi propia letra, pero no recordaba haberla escrito. ¿Había sido yo? ¿O algo que habitaba en mí? Esa noche, mientras dormía, tuve una visión. Vi un lugar oscuro, lleno de figuras humanas sin rostro que susurraban en un idioma desconocido. Al despertar, supe que lo que tenía dentro no era un virus común, sino algo que intentaba conectarme a una especie de red de mentes perdidas. A la mañana siguiente, miré al espejo y no reconocí mi rostro. Mis ojos reflejaban una oscuridad que no podía ser mía. Supe, en ese momento, que ya no estaba solo dentro de mí mismo. Desde ese día, cada pensamiento y cada sensación se siente ajena, como si mis propias memorias fueran un eco distante. La mancha en mi brazo desapareció, pero dejó una huella en mi mente que no puedo borrar. Algo habita en mi interior, algo que ahora me controla. Hoy escribo estas palabras para advertir a quien las lea. Este virus no solo toma tu cuerpo, sino tu mente, hasta que no queda nada de ti. Si ves la primera mancha, ya es demasiado tarde.